Nancy, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar un momento más mientras entra el resto de compañeros y compañeras. A ver si vienen más. Bueno. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy vamos a revisar las actividades del capítulo 1 y vamos a comenzar con la primera parte del capítulo 2. Solo vamos a esperar 2 minutos más antes de comenzar. Muy bien, vamos a comenzar entonces, compañeras y compañeros. Primero, con las actividades del libro. Aquí, por favor, vamos a ver en la página 165 están las actividades. Bueno, entonces vamos a comenzar por la número 1, página 165. Estudiar filosofía es importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué literal? Tiene la respuesta. ¿Por qué es importante estudiar filosofía? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La D? La C, muy bien, ahí la pueden poner en el chat. Muy bien, gracias. No vi el nombre de la compañera que habló, pero muchas gracias. Exactamente, es porque nos obliga a reflexionar sobre la solidez de nuestras opiniones. Esa es la importancia de la filosofía. No es para que creamos en nuestras opiniones, sino que más bien las cuestionemos, las analicemos. Tampoco no se refiere a permitirnos creer en nuestros padres líderes y las redes sociales, porque se trata precisamente de reflexionar y de cuestionar lo que nosotros sabemos y siempre hemos creído. Luego,
es palabra que se entiende como la adquisición de los conocimientos necesarios para encontrar sentido a la existencia. ¿Cuál es? La A. La A es sabiduría. Muy bien, muchas gracias. Es la A, es la sabiduría. Luego vemos la característica de la filosofía que consiste en dudar del conocimiento cotidiano, enjuiciarlo y estar abierto a cambiarlo. ¿Cuál? Muy bien, es la C, está en la página 19, como comenta aquí el compañero, que es el hecho de que la filosofía sea crítica. Luego tenemos en la número 4 la característica de la filosofía que consiste en conjugar reflexión y acción. Característica que conjuga reflexión y acción es la praxis. Recordemos que filosofía, muy bien, no se trata únicamente de pensar o reflexionar, sino más bien de actuar también, pero desde luego con un fundamento, por eso combina pensar y actuar. Luego pasamos a la división de la filosofía que se encarga de reflexionar acerca de lo que existe. ¿Cuál es? Es la filosofía del ser. Muy bien, y ahí la pueden ver en la página 21. La número 6 es la rama de la filosofía que integra las 3 grandes divisiones. El objeto de estudio, cómo se llega a conocer y procedimientos para su utilidad práctica. ¿Cuál es? Es la letra A y está en la página 22. Muy bien. Luego tenemos una conversación en la cual hay personas, 4 jóvenes que están conversando acerca de la filosofía. Entonces vamos a identificar de quién habla. De la opinión de quién encarna mejor la característica de que la filosofía es una práctica. ¿La opinión de quién? De Betty, muy bien. Es Betty. Así es. Betty. La opinión, el punto de vista que ejemplifica la característica filosófica de la rigurosidad. ¿El punto de vista de quién? De Elena. Muy bien. Luego, la reflexión que resume la universalidad de la búsqueda como de la búsqueda filosófica. ¿La reflexión de quién? La número 9 es la de Ernesto. Ajá, muy bien. Luego, evidencia la característica de la filosofía como actitud crítica. ¿Quién evidencia la característica de la filosofía? Es la de Carlos. Ajá, es la de Carlos. Luego tenemos ¿quién plantea una pregunta correspondiente a la filosofía del ser? ¿Quién plantea una pregunta correspondiente a la filosofía del ser? Es Elena. Muy bien. ¿Quién lanza una pregunta relacionada con la filosofía del hacer? Es Ernesto. Ajá. Y por último, la pregunta de quién puede ubicarse dentro de la filosofía del conocer es la de Carlos. La pregunta de Carlos es la última respuesta. Luego tenemos una serie de preguntas que ustedes ya tenían que trabajar por su cuenta para establecer las bases filosóficas de la ciencia dentro de la cual se ubica la carrera de Derecho. Allí estamos buscando cuál es su esencia. Ahí estaríamos enfocándonos en la filosofía del ser o la ontología, cómo se puede obtener un conocimiento certero, filosofía del conocer o la nociología, y la función social que cumple o la práctica, que sería la filosofía del hacer, la praxis. Luego tenían que redactar una definición acerca de la filosofía, entrevistar a algunos docentes, que eso era algo que se solía hacer cuando estábamos en presencial en la universidad, e investigar otras fuentes confiables acerca de la importancia de la filosofía para la carrera. Ahí terminamos los ejercicios. Hay algunos compañeros, perdón, me había fijado que no tenía puesta la cámara. Hay algunos compañeros y compañeras que han preguntado acerca de las tareas. En las tareas, la que dejé en Classroom, ustedes tenían únicamente que completarla allí, no tenían que enviarme ningún correo. Algunos preguntaron eso. Otros
me dicen si tenían que subirla o algo, no, únicamente completarla ahí. Yo había dejado una configuración antiplagio, entonces por esa razón no podían ustedes hacer ciertas modificaciones, pero ya la modifiqué, entonces ya tendrían que haber podido subir. Eso fue el sábado y me comuniqué, perdón, con los estudiantes enlace para que ustedes estuvieran enterados de esto también. Entonces, eso es en cuanto a la tarea. Acerca del capítulo 2 que vamos a empezar hoy, aquí únicamente, vamos a ver. El capítulo 2, todavía no están calificadas todas. El fin de semana califiqué cerca de la mitad de cada grupo, pero aún me quedan pendientes la otra mitad, porque estoy entrando a ver que lo hayan completado todo. Hay algunos que sí escribieron lo que se les había pedido, otros que fue demasiado corto en la respuesta, y como yo les había pedido, pues era al menos 2 o 3 líneas que contestaran. La mayoría lo hizo bien. Volviendo a este capítulo, de este capítulo vamos a trabajarlo despacio porque es un poco, vamos a trabajarlo despacio para que podamos comprender mejor cada una de las partes que trata y las visiones de los distintos filósofos que están ahí mencionados. Se refiere este capítulo entonces a la visión del mundo que tienen distintas personas, y vamos a iniciar con Platón, seguimos con Descartes y terminamos con Kant, porque hoy solamente vamos a trabajar una parte del capítulo 2. Entonces, aquí lo que vamos a conocer es saber de qué manera distintos estudiosos, distintos filósofos han percibido el mundo. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen acerca? Vamos a ver el tipo de preguntas que se hacen, qué se puede saber, qué se puede conocer, con qué recursos contamos para conocer, si es posible conocer o no. Son una serie de preguntas que se han formulado y que vamos a tratar de responder conociendo cuáles son las visiones de distintos filósofos. Vamos a comenzar con Platón, con el idealismo platónico. Para Platón, los sentidos únicamente van a captar lo superficial, pero no va a aportar conocimientos sólidos. ¿Cuáles son los sentidos? Pues nuestros sentidos, el sentido de la vista, del olfato, del gusto, del oído, todo lo que podemos percibir a través de los sentidos es solamente superficial. ¿Por qué? Porque lo que captamos es la materia de las cosas. Entonces no podemos llegar a un conocimiento sólido únicamente al captar la materia, la información que nos da nuestros sentidos. ¿Cómo podemos entonces llegar a conocer? Por medio de la razón. Es esta la forma como llegamos a conocer, es por medio de la razón, solamente así. Y lo vamos a conocer si logramos captar la esencia de cada objeto o de cada ser. La apariencia o la materia cambia constantemente, lo que no cambia es la esencia. La materia es lo que captamos a través de los sentidos. ¿Qué es lo que dice Platón? Lo que nosotros percibimos a través de los sentidos va a evocar en nuestra mente el recuerdo de una idea que ya tiene. Es decir, como si nosotros, para Platón, teníamos como una existencia, las ideas estaban en un mundo ideal, que es el topos Uranus. Allí estaban todas las ideas, y cuando las personas encarnamos, traíamos esta huella de las ideas. Vamos a ver que esto es como una alegoría de una forma de una concepción del mundo. Lo que vemos, cada uno de nosotros puede ser diferente, pero la idea que se tiene es algo así como un recuerdo de haber estado en algo. Por eso es como estas ideas ya las teníamos desde antes de encarnar o de estar en el mundo, entonces es como un recuerdo. Y lo podemos percibir cuando estamos percibiendo algo a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque captan, insisto, lo material, mientras que la razón no se equivoca. ¿Por qué? Porque la razón capta la idea, capta la esencia de las cosas, no únicamente la materia. Los sentidos, la materia. La razón, las ideas, la esencia de las cosas.
Para algunos afirman que para Platón había dos mundos que estaban separados y que eran también independientes. El mundo material, captado por los sentidos, y el mundo ideal, al cual solamente tenemos acceso a través de la razón. El mundo ideal es el que tiene la esencia de las cosas y este no cambia. Puede cambiar la materia, pero no el ideal. La esencia permanece. En el libro vimos el ejemplo de un árbol, que por ejemplo, si en este momento decimos, bueno, todos vamos a dibujar un árbol, es posible que todos dibujemos árboles distintos o con algunas semejanzas porque se nos enseñó a representar a los árboles de una forma determinada, algo muy específico, pero la forma puede cambiar. La idea, la esencia que tenemos nosotros acerca del árbol, esa es la misma, esa no va a cambiar. Para Platón, nuestra alma estuvo alguna vez en ese mundo ideal y vino al mundo y encarnó en un cuerpo. Entonces, cuando tocamos algo, evocamos algo que ya conocíamos en el mundo ideal. Si nosotros únicamente nos acercamos al mundo a través de los sentidos, es posible que nunca lleguemos a conocer realmente nada, porque solamente nos vamos a quedar con lo que nos dan nuestros sentidos, de acuerdo con Platón. Pero si nosotros combinamos lo que percibimos con lo que recordamos, entonces ya se puede conocer mejor. ¿Por qué? Porque ya no son solamente los sentidos, sino que también ya está la razón que nos va a llevar al conocimiento. Mientras más caso le hagamos a nuestra razón, ¿por qué más caso a nuestra razón? Porque nuestra razón es la que nos va a conectar con el mundo de las ideas, con el mundo de la esencia de las cosas. Y menos caso a los sentidos, nuestros conocimientos van a ser más confiables. ¿Por qué? Porque son producto de la razón y de las ideas perfectas, de donde estas venían, que era el topos Uranus. Entonces, ¿cómo podemos llegar al conocimiento desde la perspectiva de Platón? Al cultivar el intelecto, al reflexionar, analizar, pero no solamente una vez, sino que de una forma sistemática y constante, entonces vamos a llegar al conocimiento. Vamos a comprender cosas que la simple experiencia no permite. ¿Cuál es la simple experiencia, como se menciona aquí? La que tenemos a través de nuestros sentidos. Nosotros podemos, como les digo, percibir. Esto no quiere decir que los sentidos no sirvan, o sea, sí sirven, pero ahorita estamos viendo que estos nos van a permitir aproximarnos al mundo, pero no nos van a dar toda la información como si nos la va a dar el intelecto. Para Gardner, Platón nunca dijo que existiera un mundo poblado solo de ideas. Esta es otra, nos están dando una explicación del mundo de las ideas de Platón. Se considera que fue solamente un recurso didáctico para explicar el origen del conocimiento verdadero, que es entonces el mundo verdadero, el de la ciencia de las cosas, es un mundo ideal o el mundo de las ideas al cual llegamos a través de la razón. Ese es el mundo que no es engañoso porque llegamos a través de la razón a las ideas. ¿Cuál es el mundo engañoso? Es el material, porque solamente nos da información de los sentidos, únicamente. Pero el verdadero es el mundo ideal y ese sí nos da información que es confiable. Entonces, ¿qué podemos nosotros conocer? Solo aquello a lo que nos conduce la razón. Podemos conocer algo a través del tacto, podemos tocar algo, un recipiente, podemos captar información de nuestros sentidos, pero cuando ya, y nos da una información parcial y puede ser, es mutable, pero la razón es la que nos va a dar esta certeza. Luego pasamos al racionalismo cartesiano de René Descartes. Él es el principal representante del racionalismo y es una corriente filosófica, que le da prioridad a la razón para construir conocimientos confiables. Aquí vemos entonces que tiene un punto en común con el idealismo platónico. ¿Por qué? Porque le da preeminencia a la razón para construir los conocimientos. La pregunta es, ¿dónde se origina entonces el conocimiento? ¿En los sentidos o en el entendimiento?
Los sentidos aquí es lo mismo que estábamos hablando de Platón. Sí nos permiten captar el mundo, tocarlo, olerlo, degustarlo, escucharlo, palparlo, pero ¿dónde, dónde viene el verdadero conocimiento que podemos obtener? Es a través del entendimiento o la razón. Por un lado, ¿por qué? Porque por un lado los sentidos pueden engañarnos y por otro lado, porque no podemos dejar tomar siempre por verdaderas las verdades que nos han transmitido los demás. ¿Por qué? Porque podrían estar equivocados. Aquí recordemos lo que nos decía el capítulo 1, que hay muchas opiniones, hay muchas creencias que carecen de fundamento. Y lo que nos interesa entonces son conocer las verdades a través del ejercicio de la reflexión, de la crítica, del análisis. Entonces, cada persona, para el racionalismo cartesiano, todos debemos revisar los conocimientos que poseemos para verificar si son confiables o no. ¿Cómo? A través de la razón. Es a través de este camino que nosotros vamos a llegar a revisar nuestros conocimientos. ¿Por qué es importante? Porque es lo que veíamos, es lo que nos da un sentido crítico, nos da también la libertad y la felicidad de llegar entonces a conocer estos conocimientos, a revisar estos conocimientos. Descartes plantea la duda metódica como mecanismo para conocer. ¿Por qué? Porque la duda metódica nos hace cuestionarnos y replantearnos, repensar lo que ya se sabe, lo que ya se conoce y nos lleva a indagar de una manera más profunda, constante y racional, por ejemplo, las cosas, incluso los otros conocimientos. Entonces, la duda es un mecanismo para conocer. La duda nos saca de la certeza. La certeza, por un lado, es buena, desde luego que sí, pero la duda también. ¿Por qué? Porque nos invita a conocer. Imaginemos de cómo la duda metódica nos invita a conocer. Es posible que nosotros tengamos una creencia y pensemos en alguna idea o alguna opinión familiar que ha sido siempre toda la familia ha opinado así. Todo, siempre, siempre. Es algo que está eh, ya dado por sentado en el núcleo familiar, pero la duda nos puede invitar, bueno, yo quiero esto también para mí, o por qué en mi familia siempre se afirma que. Entonces la duda metódica tiene un propósito de ser, o sea, es positiva. La esencia del racionalismo, entonces, es que las únicas verdades son las que se obtienen por medio de la razón. Nos vamos de nuevo con Platón. Ese es un punto en común. La verdad entonces va a ser un producto del intelecto, de la razón. Las experiencias que tenemos nos van a dar materia prima para conocer el mundo. ¿Qué experiencias? Las experiencias que tenemos a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos es la forma como nosotros nos nos vinculamos al mundo. También la razón, desde luego, pero los sentidos son los que nos permiten captar mucha información del mundo. Esta información, como vimos ya, puede ser cambiante. Entonces, para comprender lo que se capta a través de los sentidos, es necesario antes tener una idea de lo captado o buscar en el intelecto ideas más parecidas que permitan comprender lo percibido. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Aquí vemos que para el racionalismo cartesiano también tenía en común lo que vimos en Platón, la preexistencia de las ideas, que es necesario tener una idea antes de lo que vamos a vivir para poder encontrarle un sentido, para poder comprender lo que estamos percibiendo. Si hay cosas que suceden y nosotros no tenemos esa idea, no lo vamos a comprender de acuerdo aquí con el racionalismo cartesiano. Siempre la existencia de la idea es la que nos va a permitir el conocimiento, comprender lo percibido. Se plantea aquí entonces también la existencia de una realidad externa que va a dar origen a las ideas. Otro punto en común con Platón. Pero estas dos realidades van a ser de naturaleza distinta. Para Descartes es imposible conocer la realidad en sí misma, porque todo lo que sabemos de ella depende de la idea que nos formemos. Entonces, es posible
que una misma realidad pueda ser percibida de distintas maneras, dependiendo de la idea que de ellos nos formemos. Entonces, no se puede conocer en sí tal cual es, porque todo va a pasar por un filtro personal de cómo yo lo voy a ver a través de mis experiencias, mis conocimientos, de los sentidos, de cómo yo lo percibo y también con base en las ideas que yo tenga acerca de este. Con Descartes se abandona entonces el realismo ingenuo, que sostenía que afirmar solo consistía en trasladar la realidad a la mente y reflejarla. Es decir, solo lo que yo veo, lo que yo capto a través de los sentidos es lo que existe, lo traslado a mi mente y a la vez es lo que yo reflejo o veo fuera de mí. Aquí es como no hay un trabajo de la mente, porque realmente es solo como pasar una idea a un espacio y que a partir de ese espacio donde está se vea la realidad. Mientras que el trabajo de la mente es determinante para construir lo que se llama en este contexto, que es la realidad. Luego tenemos el idealismo trascendental de Immanuel Kant. Él parte de Descartes para afirmar que el sujeto pensante es el que construye el conocimiento y la verdad. Véase que no es el sujeto que capta a través de sus sentidos, es el sujeto pensante. Insisto, los sentidos sí son importantes, sí son útiles, pero aquí le estamos viendo que es una información que podría no ser de todo confiable. Por eso es importante combinar esta información de los sentidos con la razón. Cualquier conocimiento que se tenga de la realidad es una representación de esta realidad, por lo que nosotros pensamos condiciona la percepción del mundo. Me hacen favor de cerrar el micrófono, jóvenes, alguien lo tiene abierto. Gracias. Entonces, vemos allí que cómo conocemos la realidad es, como se menciona aquí, es una representación. ¿De qué? De la percepción, de lo que nosotros pensemos va a depender el conocimiento que tengamos de la realidad. Nuestra actividad pensante va a condicionar la percepción que tengamos del mundo. Entonces, el conocimiento va más allá del sujeto que conoce y de la realidad conocida. Existe un mundo exterior, así es, pero solo lo podemos conocer lo que afecte nuestros sentidos o lo que nos interese. Lo que no podemos conocer o no afecta nuestros sentidos es como que no lo pudiéramos visibilizar porque no tenemos como esa idea previa allí. No podemos tampoco conocer los objetos externos sin que medie la razón. Solamente a través de los sentidos, con los datos que aportan los sentidos, eso no es suficiente. El idealismo trascendental parte de que existe una forma de conocimiento puro. Es como una base del conocimiento, que son los elementos a priori. ¿Por qué a priori? Porque son conocimientos que ya estaban, que de alguna forma y que están presentes en todo conocimiento particular. No necesitan la experiencia para existir. Estos conocimientos ya estaban. A esto se le llama el conocimiento puro. Estos no se pueden evidenciar porque son las bases del conocimiento mismo, de acuerdo con Kant. Los sentidos aportan datos, eso ya lo vimos. Es un punto que tienen en común el idealismo platónico, el de Descartes, que otra se me fue el nombre, y el idealismo trascendental. Entonces, hay algunas condiciones inherentes a los seres humanos que dan sentido a dichos datos de información que tenemos como parte de estas ideas que nos van a permitir percibir el mundo. ¿Qué son estos elementos? Son los llamados conocimientos puros. ¿Por qué puros? Porque no tienen un referente en la realidad. Habíamos visto que solo podemos conocer a través de la información que nosotros tenemos, traducir entonces la realidad. Estos elementos son los llamados conocimientos puros porque no tienen un referente en la realidad. De lo demás, a partir de estos, nos van a ayudar a interpretar entonces la realidad. ¿Cómo podemos conocer las cosas? Para Kant se debe reunir una serie de características que nos permitan conocer las cosas. ¿Cuáles son?
el hecho de que algo tenga un espacio o se encuentre en un lugar, una ubicación, que tenga un devenir en el tiempo, que tenga como una historia o una evolución. También debe tener una constitución material. Si algo, alguna cosa no tiene estas características, no la podemos conocer. También deberían tener un origen, tener una causa, tener alguna acción, es decir, ejercer un efecto. Debería tener relación con otros objetos y también tiene la potencialidad de cambiar o de modificarse o de ser algo más o de dar algo más de lo que se encuentra en la actualidad. Solo lo que podemos explicar dentro de esas categorías es posible. Lo demás entonces ya va a quedar fuera de los límites del conocimiento. ¿Por qué? Vamos a regresar aquí. Porque son entonces condiciones, son conocimientos puros que no tienen referencia en la realidad, pero son los que nos van a ayudar a darle sentido a esos datos. Kant le llamó naturaleza a lo que queda dentro de lo posible, es decir, los conocimientos puros. Para Kant, a ese nombre le dio naturaleza a lo que queda dentro de lo posible, y sabemos que lo posible son los conocimientos puros. Colocan el ejemplo de que no se puede conocer un universo porque no hay una experiencia a la que se le puedan aplicar las categorías mencionadas. ¿Cuáles? Las anteriores. No podemos decir dónde está el universo, si tiene un espacio o si tiene una ubicación. Hay ciertos límites del conocimiento también, desde como podemos ver, hay cosas que no se pueden saber. Si no reúne estas características, no se puede conocer. Tampoco acerca del tiempo, cuál fue su origen o cómo evolucionó. Podemos tener alguna información que a lo largo del tiempo ha cambiado, se ha actualizado, pero realmente no tenemos todos estos datos con una total certeza. Tampoco acerca de su constitución material, cómo se originó, cómo ha evolucionado, con qué más se relaciona. Muchas veces son puras conjeturas que escuchamos acerca de algunos temas. Entonces, todas estas características son las que deben reunir las cosas para poder ser conocidas. Esto es todo lo que tenemos para hoy en el capítulo 2. Yo sé que es bastante, no es fácil de leer, pero vamos avanzando, por eso vamos a ir despacio. Les pido que por favor lean cuidadosamente el capítulo. Lo vamos a trabajar el viernes y de nuevo el martes, y ahí terminamos. Pero sí vamos a continuar avanzando entonces con este ritmo. Por favor, para que lean su capítulo. ¿Qué preguntas tienen? Licenciada, disculpe, ¿podría volverme a explicar cuáles son los conocimientos puros? Es que no me quedó claro. Ahorita voy. Lo plantea, ahorita se lo voy a buscar. Permítame. Los conocimientos puros son los que no son producto de la experiencia. Aquí estamos pensando, se está refiriendo Kant a los conocimientos que no se van a obtener por medio de la experiencia, sino que ya están presentes en todo conocimiento particular. Son la base del conocimiento, y a partir de esto son que nosotros podemos percibir o interpretar la realidad, porque son la base que nos va a permitir llegar a aprender otros aspectos de la realidad. Son entonces los conocimientos puros, son los conocimientos, digamos, que no se obtienen como experiencia, sino por medio de los sentidos. Sí, estos son entonces a través de la razón, que ya los tenemos, y la razón es la única forma como podemos tener acceso a ellos. Son conocimientos que no se han obtenido por la experiencia. ¿Me podría dar un ejemplo de algún conocimiento puro?
Algún conocimiento puro son conocimientos, según está explicado aquí, que ya se tienen. Yo no le podría dar algún ejemplo de un conocimiento puro, pero la forma como se está explicado aquí son conocimientos que se tienen en general y que nos van a servir para percibir el mundo. Si lo relacionamos con lo que había dicho Platón, con lo que dijo Descartes y ahora Kant, nos damos cuenta que a lo que está haciendo referencia es a la razón. Es a la razón, que es como el único, la única forma como podemos nosotros llegar al conocimiento, por medio de la razón. A eso es a lo que se refiere. Y que los sentidos no son los que nos van a permitir, sí percibimos el mundo, pero nos puede dar lugar a error. Los conocimientos puros o la razón son los que nos van a dar la base para entonces llegar a un conocimiento. A eso sería. Muchas gracias. Con mucho gusto. Es como que tuviéramos un conocimiento y al percibirlo esto es como, aquí ayuda mucho que podamos imaginar como en el momento que nos referíamos al topos Uranus como un mundo de ideas. Es como que tuviéramos una base de conocimientos todos y que estos nos van a servir para percibir el mundo. Esto lo vimos en los tres, en Platón, en Descartes y en Kant, como una base del conocimiento, una base de ideas o de conocimientos puros. Para Platón era el topos Uranus, para Kant eran los conocimientos puros o naturaleza, como él los llamó, que son la base que nos van a permitir entonces llegar al conocimiento, porque son los conocimientos que tenemos. Aquí tendríamos que ver Disculpe, si es distinto o no. Como el concepto de la verdad o del tiempo, la realidad. Esos son como los requisitos que tendrían que tener las cosas para poder ser conocidas. Que vimos eran que tuvieran un espacio y todo. El concepto de tiempo, en el mero concepto de espacio, eso no sería entrar en un conocimiento puro. Podría ser un conocimiento puro. Podría serlo. La verdad, yo no le podría decir con certeza si se trata o no de un conocimiento puro, pero son como las bases que nos permiten aprender el mundo a través de la razón. Disculpe, licenciado, sería como decir o conocer que el agua es agua, ese sería un conocimiento puro, o como saber que la oscuridad es oscuro. ¿Qué pregunta? Pues mire, aquí lo que pasa es que el agua, sabemos que es agua, según estas perspectivas que estamos viendo, lo sabemos si ya tuviéramos un conocimiento del agua. Si nosotros no sabemos qué es agua, podríamos enfrentarnos a una realidad y no saber qué es. Entonces, lo que nos permite conocer, según lo que trabajamos aquí, es tener este conocimiento, estas ideas que nos van a servir como recordar qué era esto. Si nunca hemos tenido una experiencia previa, entonces no podemos conocerlo, un conocimiento previo. Si nunca hemos tocado el agua, imaginemos cuando tocamos el agua no sabemos qué es. Entonces, de esta forma es como, por eso se afirma que solo podemos conocer lo que ya teníamos como una referencia, una idea previa. Entonces, a eso es a lo que se refiere con los El conocimiento desde esta puro perspectiva es aquí. el mero acto del razonamiento. A eso se refiere, más que todo al razonamiento, a las ideas que podemos llegar a través del razonamiento. Porque Es aquí como lo lo que estamos estábamos separando viendo de los en el capítulo sentidos. pasado, de tener una opinión crítica, ¿no? Es como una opinión. Lo que pasa es que en el otro estábamos hablando de la importancia de pensar, de la filosofía, y si lo relacionamos con esto, se reside, digamos, en la importancia, en la capacidad que nosotros tengamos para reflexionar. ¿Cómo reflexionamos? Pues a través de las ideas, de un sentido crítico. A eso se refiere. ¿Sería tener un conocimiento previo que se activa a través de los sentidos o sería más complejo? No es que se active a través de los sentidos, porque este conocimiento ya está. Lo que pasa es que con los sentidos percibimos el mundo y si ya se tenía este conocimiento previo, entonces ya podemos comprender esa realidad. Pero si no tenemos ese conocimiento previo, es como si nosotros no pudiéramos, de acuerdo a cómo está planteado aquí. Luego vamos a ver, conforme avancemos en el capítulo, otras posturas que nos van
ayudar a entender mejor esto, porque ahorita únicamente estamos viendo un lado, nos falta ver el otro para entender cuál es, cómo cada uno se complementa y a dónde vamos a llegar, que es al intersubjetivismo. Vamos a ver que no es solamente lo que nosotros pensamos, lo que vamos a ver reflejado. Esto es lo que plantean ellos, pero esto es una parte de lo que nosotros debemos saber para pasar a la segunda y finalmente a la tercera, que es la que más nos interesa, que es el intersubjetivismo, que es la construcción entonces de un conocimiento entre los sujetos, pero esto lo vamos a ver al final del capítulo. Ahorita solo es una parte, o sea, es como si viéramos una realidad así, hacia un lado. Tenemos que ver la otra y luego las vamos a integrar, porque ahorita solo es una parte, digamos, entonces solamente estamos conociendo esta postura del conocimiento. Como la película de Ratatouille. Vamos a ver, déjenme ver, ¿por qué la película de Ratatouille? Son los conocimientos a priori. Ajá, los conocimientos puros son a priori. Porque ya están ahí, no necesitamos de la experiencia para tener esos conocimientos. Licenciada, podría ser así como la imaginación. Buenas tardes. Buenas tardes. La imaginación. Porque de hecho, o sea, nadie nos enseña a imaginar, nosotros mismos nos vamos, pues, desarrollando. Pero como usted persona. imagina, usted se imagina con base a experiencias, cómo nutrimos la imaginación por las experiencias que tenemos. También podemos crear algo nuevo, pero sí necesitamos insumos para poder imaginar, o ahí tendríamos que pensar realmente dónde empieza todo esto, que es otra de las preguntas que podría surgir. ¿Para quién me preguntó de la película de Ratatouille? Es que no entiendo qué es lo que lo estaba relacionando con Ratatouille. Déjeme ver. Ese conocimiento usted lo podría tener a partir de la experiencia, Miriam, porque, miren, ¿qué es lo que tenemos que ver en lo que hemos trabajado hasta ahorita? Hay un mundo material que percibimos a través de los sentidos y que nos puede dar información equivocada. ¿Cómo podemos acercarnos al mundo? A través de la razón. Esto es lo más importante que podemos recabar o recapitular de esta parte del curso. Es una visión parcial, entonces no les puedo decir, miren, es un pozo de conocimientos y de ahí los tomamos todos. Desde lo que estamos viendo ahorita en el curso, esto es lo que tenemos que considerar. 1, lo material. 2, los sentidos. Y 3, las ideas, que son las que nos van a llevar al conocimiento. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Respirar podría considerarse un conocimiento puro? No sé. Las experiencias es algo nuevo que no conocemos hasta después de vivirla. Por eso no es, las experiencias son un conocimiento, no es conocimiento. La experiencia a priori es antes de la experiencia, ¿verdad? Entonces, ya con el ejemplo del fuego, sabemos que quema porque lo tocamos. Cuando uno es pequeño, uno no sabe de esto, no sabe que el fuego quema, sabemos porque nos avisan. Y las experiencias son las que nos van a nutrir de información a través de los sentidos, porque las experiencias las vivimos a través de los sentidos. Podrían ser los sentimientos. Los sentimientos son algo que también se aprende socialmente. ¿Qué otras preguntas tiene? Licenciada, así como usted dice que los sentimientos se aprenden socialmente, o sea, cuando nosotros nacemos no traemos sentimientos o no los desarrollamos, ¿o cómo? ¿Qué pasa con los niños que no han recibido ningún estímulo durante toda su vida? Los que no han sido amados, los que no han sido cuidados, los que no han recibido nada. Allí vemos que los niños, estos niños que no han recibido todos estos estímulos tienen un comportamiento diferente. Si usted fue una niña que la cuidaron, que la amaron, le dieron caricias, amor, alimentos emocional, entonces desarrolla un vínculo, desarrolla un sentimiento, puede cuidar a un animal, puede hacer algo. Pero si nunca ha recibido todos estos cuidados, es muy difícil que una persona logre desarrollar estos. No quiere decir que no pueda sentir, puede sentir dolor,
puede sentir percepciones, pero que pueda, por ejemplo, llegar a sentir empatía por algo, eso se tendría que ver, porque todo esto que nosotros aprendemos a sentir también es algo que hemos sido nutridos, porque fuimos alimentados, entonces podemos dar eso. No se quiere decir que no se sientan, pero al momento, digamos, de manifestar o expresar sentimientos, ahí ya es diferente. Se les dificulta reflejar acciones, hay comportamientos. Ustedes han visto personas, por ejemplo, que se le dice es que es una persona muy fría o que no, es que nunca lo quisieron o nunca lo trataron. Entonces ahí vemos cómo estos sentimientos también es algo que se aprende, que se nutre, aquí no estamos diciendo que una persona no pueda sentir, estamos hablando de algo diferente. Una cosa es sentir y otra es, por ejemplo, expresar o manifestar los sentimientos. El instinto, digámoslo, de comer, ese es un instinto de alimentarse. La curiosidad de un bebé al momento de ver algo nuevo. Eso puede ser algo de la naturaleza, pero podría ser como un aprendizaje, como algo instintivo. Los bebés son así, pero como les digo, ustedes piensen, si a una persona no se le estimula, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes todos están aquí porque de alguna forma recibieron estímulo, recibieron educación, recibieron cuidados, y por eso, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen todo esto? No quiere decir que carezcan de la capacidad, pero no recibieron el estímulo, o sea, lo social, la experiencia que les haya convertido en unas personas que tengan la capacidad de socializar con los demás. Quiero ver. El hombre sí es un ser social por naturaleza, eso lo vamos a ver al final de este capítulo. Ajá. De acuerdo al conocimiento puro, a lo que estamos leyendo en el libro, son los conocimientos que no llegan a partir de la experiencia. Miren, aquí lo que tenemos que ver, como les comentaba, son dos cosas. Uno, que a lo que se está refiriendo esta parte del libro es que el conocimiento llegamos al conocimiento a través de la razón. La razón. Luego están los sentidos que nos van a permitir percibir aspectos del mundo, pero que estos aspectos pueden ser confusos. Esto lo vamos a comprender mejor conforme vayamos avanzando un poco en el capítulo, porque esto es solamente lo que estamos viendo, son distintas visiones del mundo. Son la visión del mundo que se tiene de acuerdo ahorita vimos a Platón, a Descartes y a Kant. Entonces, ¿cómo ven ellos el mundo? Nos falta la otra parte. Esto es algo que ahorita nos puede parecer, bueno, ¿cuál es el conocimiento puro? ¿Dónde está este pozo del saber que todos debemos tener? Esto es solamente una visión del mundo. No quiere decir que este sea el mundo. Yo solamente les estoy explicando cuál es la visión que estos tres pensadores tenían del mundo, cómo ellos lo percibían. Y lo que se extrae de esto es, uno, lo que les comentaba, la importancia del razonamiento como la parte o lo necesario para llegar al conocimiento de las cosas. Dos, los sentidos nos dan información del mundo, de las experiencias, pero que esto puede dar lugar a una confusión porque la información viene de la materia y no siempre es confiable. Y que lo único que permanece es la esencia de las cosas. Entonces, esto es lo que les estoy planteando. Esa es la visión del mundo que tenían estas personas. No quiere decir que esto así sea. Es la visión que ellos tenían y todo esto sirvió para que otras personas que vamos a ver en la próxima clase plantearan otra forma de ver el mundo. Porque lo que estamos viendo ahorita son visiones del mundo que tienen algunas personas. No quiero decir que esto sea así, estoy planteando únicamente cómo ellos veían el mundo. ¿Sí? La razón es importante porque es la forma que se plantea para llegar al conocimiento. No podría darle una respuesta concreta, Damaris. La capacidad para interpretar es la capacidad del raciocinio, la capacidad de reflexionar, el sentido crítico. Pero esa sería una capacidad.
¿Qué otras preguntas tienen? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, por favor, terminamos de leer el capítulo. Vamos a avanzar. Ahorita les digo hasta dónde. Hoy llegamos hasta la página 29. Vamos a llegar aproximadamente hasta la próxima clase, hasta la página 34 o 35. Entonces, por favor, para que leamos esto y ya nos vamos ya con la otra parte del libro, ya vamos a tener una visión más completa de qué es lo que queremos decir. Aquí únicamente estamos viendo visiones del mundo, únicamente. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima clase. Que tengan feliz tarde todos, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Licenciada. Nos vemos. Feliz tarde.